El otro tema que anda dando vuelta es el del Fondo Monetario Internacional. Así es, así es. Estuvo Milei y Caputo en Estados Unidos. Se puede decir que fue positiva para el gobierno. Hay que ser claro en este punto. Consiguió lo que fue a buscar. Exacto. Trump lo recibió, se sacó fotos. Más allá del papelón que hizo con Elon Musk, que la verdad que quedó como, más que un presidente, parecía un partener de... Un changarín. Sí, de más, bastante vergüenza ajena, ¿da? Pero bueno, es lo que hay. Sí, no pero, sé si es ajena, porque somos argentinos, sí, ¿no? Nos hizo... Cringe, dirían los millennials. Ah, mirá vos sabés, ¿eh? Que soy un tipo joven. Pero se sacó la foto con... Se la acabo de pasar, ¿no? Se sacó la foto con Trump. Trump lo elogió también. Acá yo pongo una ficha dentro de las lógicas, no te digo si son de conspiraciones, sino de sospecha. Yo la conexión Trump vinculado con la memecoin no lo pongo como algo marginal. Como antes les mencioné, la memecoin Melania es del mismo grupo que lanzó Libra. Hay vínculos del tío de Davis con la organización Trump. Entonces Trump, en este caso, no va a soltarle la mano a Milei, que es socio de un socio de él. Entonces, ahí hay un elemento no menor para poder analizar después qué puede llegar a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Y la reunión con Caputo, la reunión de Caputo con Scott Bessent, que es el nuevo secretario del Tesoro, fue positiva para el gobierno. Hubo un comunicado de la Secretaría del Tesoro. La Secretaría del Tesoro sería el Ministerio de Economía de Estados Unidos, elogiando las políticas económicas de Milei y por consiguiente el sendero económico. ¿Por qué digo esto? Y vos mencionabas lo del Fondo Monetario Internacional, porque Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional es el dueño y tiene poder de veto. Tiene casi el 17% de los votos y para un crédito como el que pretende Argentina, que está por encima de la cuota, que sería un escándalo para el fondo porque ya le dio 45.000 millones de dólares. Darle 10.000, 15.000 millones de dólares sería un horror, un horror. Pensando y más si lo deja que lo sigan vendiendo a 1.000 pesos, claro, regalando. Exacto, por eso, digamos, señor, pero el Fondo Monetario de Estados Unidos decide. Puede presionar. ¿Puede haber ahora más resistencia de los directores europeos? Hay una tensión hoy, Estados Unidos-Europa a partir de Ucrania. Meto esto simplemente como referencia para decir, bueno, puede haber resistencia, puede haber también resistencia del director de Japón, que siempre es muy duro con Argentina. Históricamente Japón es muy duro con respecto a Argentina. La Holanda también, Alemania también. Son muy duros con la Argentina. China, ¿cómo va a jugar? Digo, para poder llegar a neutralizar todo la presión de Estados Unidos. Lo dudo. Entonces uno puede decir, y esto puede avanzar. Y se avanza, la verdad, el único freno es político. Hay un elemento que el fondo pide, y esto es a partir de lo que fue la ley Guzmán, que es que sea apoyada por las fuerzas políticas y que sea aprobado en el Congreso el acuerdo. Fíjense si recuerdan qué es lo que pasó cuando fue discutido en el Congreso, digamos, generó una de las crisis políticas más fuertes que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Pero salió aprobado. Entonces el fondo dijo, bueno, mirá, lo apoya, oficialismo, oposición. Acá lo mismo. El principal freno es que las fuerzas políticas diversas puedan frenarlo. No pudieron hacer una comisión investigadora, pese a que lo había pedido. Me genera un poco de escepticismo, no lo quiero adelantar, pero es la única forma hoy de frenar algo que sería un horror, porque ya no es un error. Porque el error fue, si querés, 45.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional hizo una evaluación, entre comillas, independiente, marcando, y le dimos mucha plata, le dimos la plata y la usaron para facilitar la fuga de capitales, digamos,
como crítica, que eso está mal. No fuimos lo suficientemente estrictos en el sentido de cuando le dimos la plata, tampoco en el control sobre la evolución de la variable. Está hablando del crédito a Macri, Claro. no sobre... Bueno, ¿y ahora le van a dar lo mismo? Bueno, entonces por eso sería... Al un mismo horror, personaje, claro. aparte, ¿no? El tema es que él lo pide para llegar a las Ahí elecciones está. con un dólar a 1.100 oficial, 1.200 paralelo. Entonces, se lo está pidiendo para volcarlo en el mercado y rifarlo para llegar bien a las elecciones. Es decir, el FMI estaría haciendo lo mismo que hizo la otra vez. De otra manera, si querés, más sofisticado, porque ahora hay cepo, entra por acá, ¿verdad? Pero es lo mismo. Mirá, O sea, le estaría dando plata para tirar la devaluación para después de las elecciones. una pregunta. En medio de todo esto, la privatización del Banco Nación, Para mí es ¿Cómo? una señal al fondo en el sentido, no va a haber la privatización, no va a estar la privatización No llega. ahora, sino es una señal de mostrar, porque el fondo, además de que te pide la devaluación, liberar el cepo, hacer un ajuste fiscal que sea consistente, no este mamarracho de dibujos sobre los intereses de la deuda e incluso con ajustes en diferentes áreas que son insostenibles, te piden reformas estructurales, la laboral, la previsional Claro. y la de las privatizaciones. Entonces dicen, ven, Estoy que yo estoy haciendo. avanzando, Claro. entonces por eso salen los discursos, diciendo, los extraordinarios avances que está haciendo. A mí el me decía gobierno. un periodista que conoce bien el fondo, que un argentino que labura en Norteamérica, que dice, ellos consideran que el ajuste no es el correcto, porque consideran que mucho dinero que se está quedando Milei de los gobernadores, la justicia en algún momento va a decir que se lo tiene que dar, Claro. porque les corresponde a las provincias ese dinero. podría hacerlo la Corte cualquier día. Bueno, entonces, por eso sí, el ajuste no es genuino, digamos, Claro. ¿no? Por eso, Porque quieren esa guita- un ajuste esa gui- consistente. Si vos no pagás, viste, si yo hago nada más que lo que pagué y lo que no pagué, cuando cierro a fin de mes, bueno, gané plata. Ahora me queda un montón de deuda. Claro. Cuando pago la deuda, en realidad perdí. Es una forma de engañarme a mí mismo. Pasivos contingentes, digamos. Que lo futuros sabemos pasivos. todos. Porque vos podrías hacer ese engaña pichanga en tu casa. Claro. Nadie sabe si comiste o Bueno, no comiste. él perdió algo ahí porque perdió al hijo el otro día. No es que no pagó ningún precio por esto. Él perdió al hijo. Entonces, él está queriendo tener su propia corte para que la corte le banque esto y no tenga ningún problema. Volvemos al principio. Es un presidente que ya ahora rompió con Macri, que es un hombre de enorme influencia en el sistema judicial argentino, que está en guerra con Clarín y con Nación. ¿Por qué nombro a los medios? Y vos decís, bueno, los medios son tan poderosos. Esos medios manejan a los jueces en Argentina. Entonces, el FMI dice, ese ajuste, ¿es real o un día de esto vas a tener un fallo y vas a tener que arpar todo esto y te va a dar déficit de nuevo? Bueno, ellos miran eso. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Alfredo, que el apoyo que tuvo del gobierno de Trump, que indudablemente geopolíticamente a Trump le interesa Claro. tenerlo acá a Milei, lo tiene a Lula acá al lado, que confronta con sus ideas, es importante. ¿Le va a alcanzar? Bueno, hay economistas que dicen que no le va a alcanzar ni con eso. Que no le alcanzan los dólares. Que o no que le alcanzan alcanza los dólares para llegar a las elecciones, por lo menos sin que se le vaya la brecha a la mierda. El oficial, yo creo que lo van a sostener hasta las elecciones. Pero ahí lo que vos tuviste es que al suspender las pasos, postergaste las estrategias de cobertura cambiaria, porque si las pasos hubiesen estado en agosto, la cobertura cambiaria te comienza en junio, julio y en esas semanas de agosto. Al no tener agosto, La cobertura cambiaria es que los que están en pesos se pasen a dólares para esperar las elecciones. claro, entonces pasa octubre. Claro. Entonces es ahí donde dice, bueno, entonces yo necesito puentes. Esta burbuja financiera, especulativa, extraordinaria para los que participan, que preparó Caputo, Bausili, presidente del Banco Central, y Milei, lo que necesita son puentes de dólares. Claro. Puentes de dólares, para poder estirarla, porque todos dicen esto es insostenible. Entonces, ¿cómo podés sostener algo que es insostenible Claro. estructuralmente? Puentes de dólares. En la primera etapa, ¿cuál fue? Y bueno, la mega devaluación te llevó a que haya mucha liquidación de dólares. Ya diluida ese impacto, ¿qué es lo que vino? Un shock interno financiero positivo extraordinario, pocas veces nadie lo preveía. ¿Qué cuál fue? El blanqueo. Claro. Entonces ahí vino el blanqueo. Bueno,
ya estaban avanzando, ya se estaba empezando a diluir el blanqueo, estaban apostando ¿a qué? A baja del riesgo país a niveles de 400, fracasaron, no pudieron. Llegó a 550 el mínimo y después pum, se disparó a 700. O sea, el puente de dólares que podía hacer conseguir con colocación de deuda se le cayó. Bueno, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Bajan las retenciones. ¿Para qué? Esperar que el complejo agroexportador, con esa baja de retenciones que le dan, fíjense cómo lo plantearon, en ese momento todavía no estaba las pasos suspendidas. ¿Hasta cuándo era? Junio, julio. Entonces Claro, decía, hasta bueno, las PASO. ya tengo el puente de dólares porque, bueno, no hubo una liquidación importante de dólares, más bien se mantuvo igual que antes de la baja de las retenciones. Entonces dice, ¿y qué hacemos? Necesitamos dólares. Vamos al Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿no les queda otra bala a vos? Que Tomaron sos una, conocedor? medida que Están es muy haciendo- peligrosa. Exacto. Muy peligrosa en el Banco Central, que es la de la posibilidad de créditos en dólares. Entonces, sin tener el reaseguro de los Claro. exportadores. Hoy solamente se daba créditos a los exportadores. ¿Por qué? Porque los exportadores seguro tienen dólares porque exportan. Ahora lo flexibilizaron. Estiman que pueden ser 5.000 millones de dólares. a Ese través fue el de esos problema, créditos. porque todo el mundo no habrá vivido 2001 de 2001. ¿Sí? Es decir, se le prestaba dólares a tipos que tenían su negocio en pesos o cobraban su sueldo en pesos. Cuando el dólar se fue a la mierda, la gente no pudo pagar sus deudas y entonces los bancos no pudieron devolver los depósitos. Entonces, a partir de ahí, hubo una ley que prohibía prestarle dólares a personas que cobraran en pesos, que no cobraran en dólares. Eso está sacando, es decir, le están quitando seguridad al sistema financiero. Claro. No digo que va a pasar lo mismo, a mí me parece que las entidades son más sólidas hoy. Es un peligro. De Claro. todas las vallas que pusimos para que no nos vuelva a ocurrir otro corralito, acaban de sacar una muy importante. ¿Pero para qué? Para tener 4.000, 5.000 millones de dólares que sean puentes. Que sean puentes para llegar a octubre. A octubre, como dijiste Roberto, ¿cuál es la idea? Es un dólar que esté planchado, una tasa de inflación entre el 1% y mostrar precisamente esa bandera. ¿Qué importa todo el resto? ¿Qué importa la criptoestafa? ¿Qué importa que no haya medicamentos para los jubilados, que no haya comida para las comedoras, etcétera, etcétera? Pero no ven que yo le estoy dando una inflación baja y un dólar controlado. Esa es la estrategia. Está evidente. Para eso necesita dólares. Los dólares del fondo o manotazos en eso vinculado con el Banco Central. Y Trump, del mismo modo que fue con Macri, que además para facilitar que se vayan ¿por qué los dólares previo a las elecciones? Porque después de las elecciones, ¿qué viene? La devaluación. Y entonces, previo a las elecciones, en este esquema es los que participaron, los grandes fondos de inversión, fundamentalmente estadounidenses, bueno, dame los dólares mientras yo me voy. Entonces, ¿por qué se necesitan los dólares ahí? Porque para los que se vayan, vayan con las ganancias. Después que venga la devaluación, ¿qué importa? Veremos cómo sigue el negocio financiero. Entonces, este es el punto central. Y Trump, en última instancia, además de la decisión geopolítica y de sostener un gobierno de ultraderecha y que además es obsecuente hasta niveles vergonzosos, es decir, bueno, también le tengo que dar los dólares para que se puedan ir Claro. los grandes fondos de inversión, claro. Ahí está. Ese es el Ponzi nacional, ¿no? Un día se acaban. Los tipos vendieron dólares, hicieron negocios en pesos, ganaron hasta un 200% en pesos y ahora le dan los dólares otra vez regalados para que se los lleven antes de que se devalúe, porque si devaluás, bueno, perdiste la ganancia que hiciste Claro, en pesos. Exactamente. Tenés que volver a comprar en el 1 a 1 que está. Nos pasamos los 90 y fundamentalmente a partir de la reelección de Menem diciendo miren que se acaba, miren que se acaba, miren que se acaba. Bueno, él mantuvo el 1 a 1, pero el país se destruyó. Tuvimos 5 años en recesión. Y esa fue la crisis de la Rúa después. Es decir, hay un momento en que la economía no se mueve más cuando tenés un dólar así. Entonces, estás eligiendo, bueno, o devalúo y voy y tengo un poco más de inflación, o lo dejo ahí hasta que explote. Bueno, la guita del fondo, además de que vamos a estar mucho más endeudados que antes, nosotros los argentinos, guita que pagarán nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, va a servir para llegar a la elección y que la gente diga, ah, este es un genio. Mirá vos, llegó, frenó el dólar, frenó la inflación. Y fíjate, Roberto, que por algo en las encuestas que veíamos, la gente más grande lo empieza a ver y la generación que no vivimos el 2001
activamente, lo siguen acompañando a Milei. No es menor que el de 25 lo haya votado, Claro. desde lo disruptivo y porque en TikTok no te enseñan la historia que está en los libros. Claro.